El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Han llegado a la Secretaría de la Comisión los siguientes documentos. Un oficio del Presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto de ley que crea la Comisión de Comercio Estratégico, boletín 14.773-02. Oficio del Presidente de la República, mediante el cual formula indicación al proyecto de ley que crea la Comisión de Comercio Estratégico. En tercer lugar, informe financiero complementario presentado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda en relación con la indicación formulada por el Ejecutivo al proyecto de ley que crea la Comisión de Comercio Estratégico. En cuarto lugar, una comunicación suscrita por el diputado Álvaro Carter y la diputada Carmen Hertz, en la que informan que han acordado pareo en la presente sesión. En quinto lugar, un correo electrónico del asesor legislativo del Ministerio de Relaciones Exteriores, por el cual transmite la excusa del ministro Alberto Van Claveren, quien, debido a que se encuentra fuera del país hasta el 1 de septiembre por temas propios de ese ministerio, no podrá asistir a esta sesión. En la misma línea, un correo electrónico del asesor legislativo de la ministra de Defensa Nacional, por el cual excusa la insistencia de la ministra Maya Fernández a esta sesión por encontrarse fuera del país, y que, atendiendo a la importancia de las materias por tratar, la señora ministra solicita reagendar los puntos de la tabla para efectos de presentar la posición del ministerio. En séptimo lugar, un correo electrónico del asesor legislativo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, por el que informa que la ministra Aysén Echeverri no podrá asistir a esta sesión por razones de fuerza mayor, y asimismo señala que por la importancia de las materias a tratar, la ministra pide reagendar los puntos para presentar la postura del ministerio conjuntamente con las carteras de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional. Y finalmente, el reporte de Defensa Nacional elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional correspondiente a la semana del 21 al 28 de agosto en curso. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias. Sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. No habiendo palabras sobre la cuenta, sobre varios. Bueno, yo quiero informar que con fecha viernes 25 de agosto tuvo lugar un trágico y lamentable incidente en la comuna de Colina que afectó a la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro. En medio de una práctica de tiro con municiones reales, el cabo Brandon Villegas Muñoz resultó baleado en el rostro y falleció mientras recibía atención médica de urgencia. Este incidente está siendo investigado por la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Militar, que es lo que corresponde. En primer lugar, quiero expresar a nombre mío y espero que a nombre de toda la comisión nuestro más profundo pésame tanto a la familia como a la institución. Y solicitar además oficial del Ejército de Chile y al Ministerio de Defensa para que entreguen los antecedentes respecto a este lamentable hecho y sobre las medidas que se han tomado para evitar nuevos accidentes. ¿Habría acuerdo? Sobre varios, ¿alguien más? Tal como quedamos de acuerdo hace un tiempo atrás, y a raíz de un punto que ha sido muy insistente al interior de la comisión, vamos a tener una reunión conjunta entre las comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados en las dependencias del Ejército la última semana de septiembre. Bienvenido, por favor. La última semana de septiembre para ver todos los temas que dicen relación con el hackeo. No tengo quórum para solicitar la anuencia de ustedes en este minuto para que esta sesión sea no solamente conjunta, sino además que sea secreta, dada la información que ahí se discutirá.
pero sí quiero ser enfático en que esta sí o sí será realizada el día jueves 28 del mes de septiembre en dependencias del Ejército, y a la hora nos vamos a poner de acuerdo con la comisión y con la comandancia en jefe para llevarla a cabo. Mira esto. En Santiago, en las dependencias del Ejército en Santiago, pero como no tengo efectivamente cuál es la dirección en este minuto y el horario, pero para que ustedes se lo queden, seguramente va a ser durante el transcurso de la mañana del día jueves 28 de septiembre, para que lo vayan agendando. Muy bien. Entrando en la orden del día, esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto inicial de discusión y votación en particular del proyecto de ley originado en mensaje que crea la Comisión de Comercio Estratégico y regula las exportaciones de material de uso dual y de defensa a otras materias que indica boletín 14.773-02 proveniente del Senado en segundo trámite constitucional con urgencia calificada de suma, para lo cual nos acompañan hoy día, como ha sido tradicional, representantes del Ejecutivo, del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa. Señor secretario. Presidente, de acuerdo con lo resuelto en la sesión anterior, en que se aprobó en general el proyecto, lo que corresponde ahora es iniciar la discusión y votación particular, para lo cual hay que comenzar ofreciendo la palabra artículo por artículo y una vez agotado el debate, someterlo a votación conjuntamente con las indicaciones que se hayan presentado. Ok, entonces el artículo número 1, que habla en el título primero, que habla de disposiciones generales, dice artículo número 1, objeto y finalidad, la presente ley crea la Comisión de Comercio Estratégico y regula la exportación, el corretaje internacional, la salida temporal, el tránsito y el cambio de usuario final, uso final o país o territorio de destino de los materiales de uso dual y de defensas señalados en la lista de control según se define en el artículo 3 de esta ley, para lo cual el diputado Kaiser generó una indicación que suprime el señalado en la lista de control según se define en el artículo 3 de esta ley y propone reemplazarlo por señalados en la lista de control según se define en el artículo 3 de esta ley. Diputado Kaiser. Sí, señor presidente, esta indicación va en dirección a mejorar la redacción del artículo y hacerlo más fácilmente comprensible. Muchísimas gracias, señor presidente. Perdón, pero yo parece que almorcé a prueba de diputados, pero es que yo veo que la redacción de la indicación y la redacción del texto es el mismo. No necesariamente, porque se elimina señalados. Suprimirla. Suprime señalados suprimir, perdón. En la lista de control según se define en el artículo 3 de esta ley. ¿Ah? ¿El Ejecutivo? Señor presidente, respecto a la indicación propuesta que sugiere eliminar la referencia a una lista de control y reemplazarla por la referencia que se encuentren sancionados por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, nosotros consideramos necesario mantener el concepto de lista de control por los siguientes motivos. ¿En el artículo 1? En el artículo 1. Sí, pues que quiere suprimirla. Sí, o sea, mantener el concepto de lista de control a lo largo del proyecto de ley por las siguientes razones. Las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas bajo capítulo 7 que establecen sanciones incluyen la resolución 1540, sobre la cual está basada este proyecto de ley, que establece lo que son los materiales conexos, definiéndolo como los equipos, materiales y tecnología cubiertos por las principales convenciones y tratados internacionales, y mecanismos multilaterales. Los mecanismos multilaterales son los regímenes de control a los que hemos hecho referencia.
Por lo tanto, esta es una indicación que necesariamente tendría que cubrir todo lo que cubre la resolución 1540, pero la resolución 1540 no cubre otros tipos de materiales que sí son necesarios cubrir, como por ejemplo todo lo que es material de defensa, que podría estar cubierto por o no cubierto por algunas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No todos los países que se merecen un embargo de armas están bajo un embargo de armas, porque tienen santos en la Corte. Y hay ciertos países, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que no les van a imponer sanciones. Por lo tanto, nosotros estaríamos limitados en muchos sentidos, en muchos sentidos. En ese sentido, nosotros consideramos necesario que la lista control se mantenga como está definida de esta manera, porque eso nos da la flexibilidad necesaria para incluir materiales de defensa que no van a estar regulados por varias resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como también porque la resolución 1540 abarca lo que son los regímenes de control, que es el propósito y objeto de esto. Encima de esto, y atendiendo algunas de las preocupaciones indicadas por el diputado Kaiser, en esa dirección va la indicación propuesta por la Cancillería, en efecto de darle mayor seguridad al Congreso de las decisiones que se están tomando, el raciocinio tanto político, comercial como técnico. Muy bien, muchas gracias, diputado Kaiser. Señor presidente, la indicación del Ejecutivo no subsana los déficits fundamentales que tiene esta norma en cuanto a cuál es la participación del Congreso en la toma de decisiones en esta materia. Lo que el Ejecutivo acaba de plantear es que efectivamente quiere una discrecionalidad absoluta a la hora de determinar qué elementos y a qué países exporta o no. Es decir, la lista la van a poder completar como quieran y los países a los cuales se puede o no exportar es también absolutamente discrecional. Yo pienso que de la mano del derecho internacional nosotros estamos en una situación de paz y tenemos relaciones comerciales normales con todos aquellos países que no son necesariamente, que no están sancionados por las Naciones Unidas. Es decir, cualquier acción que fuese en detrimento de dicho libre comercio se puede interpretar también como una acción hostil. Ese es un punto. El segundo punto respecto de este tema. Cuando yo planteo que restringamos el ámbito de aplicación de esta norma a los países que han sido efectivamente sancionados por las Naciones Unidas, lo que estoy pensando también es en limitar la burocracia, puesto que no veo razón alguna por la cual se debiese conseguir un permiso para exportar, por ejemplo, a Alemania, o a Inglaterra, o a Francia, o a Estados Unidos, o a cualquiera de los países con los cuales nosotros tenemos relaciones amistosas. Entonces, así como está planteado, nosotros tenemos que pedir permiso para exportar a cualquier nación del planeta, lo cual genera una burocracia que, entre otras cosas, dado que tenemos plazo de entre 30 y 45 días, si no me equivoco, decía el proyecto de ley, va a significar para nuestros industriales que van a perder los contratos a la hora de poder realizar ventas. Razón de esto es que hoy en día se compra y se vende prácticamente en el mismo momento. Y para concluir, dado que la lista de control está formulada o va a ser determinada únicamente por el Ejecutivo, ¿no? Entonces evidentemente que faltan una serie de contrapesos que podrían impedir que se cometan errores graves y se transforme esto en un monstruo burocrático de entrega y retiro de licencias sin mayor control. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Brito. Gracias, presidente. Yo manifestando una interpretación de lo que acaba de decir el Ejecutivo muy distinta por su intermedio a la que acaba de realizar el diputado Kaiser, me parece que es discrecional cuando una ley no queda lo suficientemente detallada en relación a qué hace referencia, y eso es lo que a mi entender ocurriría si es que se quita el concepto de lista de control dentro del proyecto de ley. Es por eso que además también discrepar con que se señale que la industria nacional de la defensa podría incluso perder ventas si es que aplicamos esta legislación. Yo creo que la industria nacional de la defensa perdería eventualmente ventas si es que no aplicamos esta legislación por no contar con los estándares suficientes para poder comercializar en la mayor parte del mundo. Yo quería aprovechar de consultarle, presidente, por su intermedio al Ejecutivo, ¿cuáles son los artículos o elementos que se consideran
que podrían caber dentro de la lista de control. Eso es cuanto quería plantear. Gracias, diputado Brito. ¿El Ejecutivo tiene cómo contestar esa pregunta? El diputado Brito para el diputado Llanet y después usted. No se me ponga nervioso. Sí. Señor presidente, en respuesta a las inquietudes del diputado Kaiser, Chile tiene la obligación internacional por resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, específicamente la resolución 1540, de regular la exportación de estos materiales. No hace distinción de si es un país u otro. ¿Por qué razón es necesario regular su exportación en todos los casos? Lo mencioné, me parece, en la sesión pasada. El gran desafío que tenemos para implementar las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es evitar el desvío hacia países sancionados. Y el desvío ocurre a través de países que no están bajo sanciones. Hay muchos casos de materiales que llegaron, por ejemplo, a Corea del Norte, que fueron triangulados por países europeos. Esta misma comisión ha manifestado mucha preocupación por los drones que Irán podría transferir a Bolivia. Y como se ha descubierto por drones de fabricación iraní que han sido derivados, esos drones incluyen muchos componentes hechos en empresas europeas y norteamericanas. ¿Cómo llegan a Irán? A través de triangulaciones. De acuerdo, Irán no está bajo sanciones de las Naciones Unidas en este momento, pero hay muchas sanciones unilaterales. Si uno se limita a solamente restringir la exportación hacia países que están bajo sanciones, está dejando absoluta libertad para evitar el desvío. O sea, perdón, para facilitar el desvío. Y en eso la ley es súper clara. Esta no es una ley, a diferencia de muchas otras leyes que existen, donde simplemente hay discrecionalidad absoluta. Aquí hay causales bien precisas de cuándo se puede denegar una autorización, o suspenderla, o denegarla. Eso es tremendamente importante. Respecto a la burocracia, este proyecto de ley está pensado en las mejores prácticas que se implementan en países que tienen leyes de control de exportaciones. Por eso, como se ha indicado, este es un proyecto de ley que no va a exigir a las empresas solicitar autorización todas las veces que se exporta, como ocurre también en algunas leyes que están vigentes en Chile hoy día. Aquí va a existir sistemas de licencias que pueden durar hasta 3 o 4 años, que permiten múltiples envíos a múltiples destinos, precisamente para que el exportador no tenga que recurrir cada mes, cada semana. Lo que nos interesa como autoridad regulatoria es tener un control, qué es lo que va hacia dónde. Una vez que hay una cierta garantía mínima de que la entidad a la que va, el país al que va, ofrecen ciertas garantías de seguridad, se permite la exportación en ciertas condiciones. Y eso requerirá después un monitoreo a largo plazo que va a hacer la comisión para asegurarse de que las condiciones de seguridad se mantengan. La lista de países a los cuales se podrá eximir de la necesidad de licencia busca precisamente flexibilizar ciertos países que por las garantías que ofrecen, porque son confiables políticamente, países amigos de Chile que cuentan con esta legislación, ¿para qué someter al exportador a una burocracia innecesaria? Y se podrá establecer por reglamento algún sistema de notificación, etcétera, pero no es necesario que vaya a pedir autorización todas las veces. O sea, esta es una ley que está hecha bajo mejores prácticas de los grandes paladines del capitalismo internacional, grandes socios comerciales de Chile, la Unión Europea, Estados Unidos. Así es como se hace. Nosotros no queremos que el mismo exportador vaya 100 veces en el año a pedir autorización para el mismo producto de la misma empresa. Respecto a su pregunta, diputado, ¿cuáles son los materiales? Los materiales son aquellos que van a estar abarcados por los regímenes de control internacional, que son básicamente los que están en la lista de control de la Unión Europea. Y aquí quiero ser bien franco, Chile tiene postulaciones a 3 de los 4 regímenes de control, al arreglo de Bacenar, que es el mayor, que es el único que tiene una lista de material de defensa, el régimen de control de tecnología de misiles, el grupo proveedores nucleares, y hay uno que es el grupo Australia, que cubre todos los materiales conexos a las armas químicas y biológicas, a las que todavía no se hay una postulación, hay solamente una solicitud de país adherente. Nosotros no nos podemos amarrar a que tienen que ser solamente los países, los regímenes a los cuales Chile pertenece, porque tal vez llegue el día de mañana que se disuelvan esos regímenes, o nosotros decidamos no integrarlos. Nosotros preferimos guiarnos por la lista de control de la Unión Europea. Ese es en el espíritu lo que la ley pretende. Y también creo haber dejado, digamos, bastante claro por qué razón no se puede empezar a incluir cualquier cosa en la lista de control. Si tú metes categorías genéricas de productos, eso necesariamente va a terminar invadiendo el ámbito de los productos de consumo masivo. Si tú pones cobre o acero, necesariamente eso va a terminar generando un problema que va a ser imposible de controlar. Por lo tanto, consideramos que el sistema flexible que se está proponiendo, incluso el mismo plazo que se da,
Nuestros asesores muchas veces nos aconsejaron, dénganse más plazo. En España uno puede estar hasta 6 meses. ¿Por qué razón esperando la licencia? Porque hay una cosa que es muy importante tomar en consideración en este proyecto de ley, que se está introduciendo el concepto que la decisión de transferir tecnología sensible a otro país es una decisión política. Y por lo tanto hay que hacer también un análisis de riesgo. ¿Cuáles son las probabilidades de que este material caiga en manos equivocadas? El análisis de riesgo puede tomar tiempo también dependiendo de la licencia. Porque si van a haber postulaciones, pero si van a haber solicitudes que involucran 5 o 6 materiales distintos a varios países, varios usuarios, eso necesariamente va a requerir un análisis que va a demorar más tiempo a un exportador que quiere exportar un material a un país sencillo políticamente. O sea, hay solicitudes que se podrán resolver en 3 o 4 días. Y hay otros que necesariamente van a requerir más tiempo. Si uno acorta el plazo, se queda poco tiempo para el análisis de riesgo, y si no tienes tiempo para hacer el análisis de riesgo, ante la duda abstente y no autoriza la autorización, la solicitud. Eso siempre. Muchas gracias, diputado Llonet, y después diputado Kaiser. No, yo muy breve, presidente. Lo que pasa es que varias de las explicaciones que se están dando acá las hemos escuchado la oportunidad anterior, y yo lo que le pediría, por su intermedio, es que, dada la indicación, nos concentremos en la indicación, en el caso del diputado Kaiser, por su intermedio, que nos concentremos en esa indicación, que la respuesta sea, porque si no, al final nos vamos nuevamente a abrir un debate que ya lo habíamos hecho justamente cuando el gobierno estuvo acá, pero quería plantearle eso, fundamentalmente porque como son todas las indicaciones, o la mayoría son del diputado Kaiser, y el diputado Kaiser efectivamente ha trabajado esto, yo lo saludo por eso, pero también tiene que ver con que reabrimos el debate y que nos concentremos efectivamente, o cuando el diputado Kaiser señala esa indicación, que nos concentremos en esa indicación, porque si no el gobierno también empieza a responder y ampliar un debate que ya hicimos. Eso nomás, presidente, escúcheme. Después de su comentario, gracias, y vamos a, eso sí, 1 minuto para las preguntas, 2 minutos para las respuestas. ¿Ya? Pero me deja terminar, por favor, no sea tan ansioso. Yo no le faltó el respeto, dije que después del diputado Llonet iba a usted. No me deja presentarlo y ya me está pidiendo la palabra. No estoy peleando con usted. Diputado Kaiser, tiene usted la palabra. Yo quería responder únicamente al colega Brito, por su intermedio, señor presidente, y hacerle presente que la lista a la cual se refiere el Ejecutivo incluye mucho más que solamente elementos que se utilizan para la construcción de armas de destrucción masiva. Un ejemplo son chalecos antibalas. ¿Por qué debería haber un chaleco antibalas en una lista de este tipo? ¿Por qué debería estar una hélice de buque en una lista de este tipo? O sea, aquí nosotros estamos hablando de una lista de 274 páginas que incluye aleaciones, que incluye todo tipo de elementos que pueden o no ser utilizados para ¿cómo se llama esto?, para uso militar. Y en el caso de nuestro país, nosotros dejaríamos abierta la puerta para que el Ejecutivo, solo el Ejecutivo, por sí y ante sí, pueda ampliar la lista, y me dicen que eso no lo van a hacer en razón de que esto podría provocar complicaciones. Pero nosotros sabemos que a veces el Estado tiene la mala costumbre de hacerse problemas él mismo. Es decir, existiendo la facultad de hacer las cosas sin control parlamentario, sin unidades de control externa, esto le da demasiado poder al Ejecutivo y demasiadas facultades o demasiadas posibilidades de corromperse. Esa sería mi respuesta, señor presidente. Muchas gracias. Ok, diputado Lee. Gracias, presidente. Y bueno, la salvedad que plantea el diputado Llonet es cierto. Solamente considerar, presidente, que aquí hubo una votación ya no general, ¿no es cierto?, que fue mayoritaria. Yo estuve en realidad un poco indeciso, pero finalmente la balanza se inclinó a votarlo a favor en lo general. Pero no es menos cierto que muchas indicaciones del diputado Kaiser también tienen que tener un sentido también, que es general. Que hay varias indicaciones artículo por artículo, pero hay un sentido general. Y yo solamente me quiero adscribir a uno, que tiene que ver con la indicación que presenta el Ejecutivo y que me parece muy bien en el sentido de que se abre la posibilidad de informar a las comisiones de defensa de ambas cámaras. Sin embargo, ese informe, que entiendo tiene que ver con el comercio que se ha hecho durante un periodo de tiempo,
por su intermedio, presidente, el representante del Ejecutivo dice que hay causales muy claras, ¿cierto? Se entiende que hay causales claras. Si no, una decisión implica causal o motivación. Pero ¿qué pasa cuando no se respeten esas causales? ¿Quién va a ejercer el mecanismo de control o de fiscalización si no es la Cámara, si no es el Congreso? Lo hemos discutido esto anteriormente, una de las explicaciones que ustedes dan es que estamos en un sistema de gobierno presidencialista, pero aún así, en los sistemas presidencialistas, hay un mecanismo de control, presidente. Entonces, a mí me gustaría que el Ejecutivo por lo menos se refiriese a eso al modo general. Yo entiendo el alcance que hace el diputado Jonet, pero al menos en ese sentido me gustaría escuchar la posición del Ejecutivo. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con usted, pero ¿le parece que lo hagamos cuando estemos discutiendo la indicación porque ahora estamos discutiendo otro tema, que si es lista o no es lista, si se suprime o no suprime? Ok, lo vamos a hacer y nos vamos a restar después en la otra. Por favor, Ejecutivo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en lo que respecta a los sistemas de control, bueno, esta indicación, voy a partir con la indicación, nos estamos adelantando un poco la conversación, justamente tiene por objeto, y hay dos elementos muy interesantes. Uno, el deber de informar que le corresponde a la Comisión de Comercio Estratégico sobre las exportaciones, el valor de ellas, las denegaciones, entre otros elementos que se precisan. Pero el otro, el aspecto más político propiamente tal, es que se compromete anualmente a los ministros de Defensa, como también ministros de Relaciones Exteriores, en sesión secreta, en esa oportunidad de entrar en ciertas pormenorizaciones, porque en el fondo aquí estamos hablando de un riesgo, que en el fondo es la seguridad nacional o el interés nacional. Ahora bien, tal como habíamos comentado en otras oportunidades en sesiones anteriores, ello no es óbice de los sistemas de control jurisdiccional. Y por eso es importante tener presente el principio de tutela judicial efectiva. Voy a ser muy en síntesis. Recurso de protección, acción de amparo económico, nulidad de derecho público, o también requerimiento ante la Contraloría General de la República. Y sin perjuicio de que pueden existir otros más. Y eso tampoco es óbice de que la persona dentro del proceso pueda realizar algún tipo de recurso administrativo. Pero lo que interesa, el control efectivo, más allá del control político, y por eso está formulada en esos términos la indicación, es abrir el abanico del ejercicio de acciones contenciosas administrativas. Entonces, esa es la idea. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted. El título primero, el artículo primero, con la indicación del diputado Kaiser. En caso de aprobarse la misma, queda sin efecto el artículo primero. Queda sin efecto el artículo primero como fue planteado y viene del Senado, y queda como lo indica el diputado Kaiser, y si no, y si se rechaza, se vuelve a votar el artículo en su texto original. ¿Ok? Entonces, en votación, el artículo primero con la indicación, incorporando la indicación de suprimir la frase del diputado Kaiser. Vamos a tomar votación nominativa. Diputado Arroyo, ¿cómo vota? A favor de la indicación. Diputado Miguel Ángel Becker. A favor, señor secretario. Diputado Jorge Brito. A favor. El presidente explicó al inicio que estamos votando el artículo primero conjuntamente con la indicación supresiva del diputado señor Kaiser. Disculpe mi de aprobarse en esos términos, queda aprobado. Si se rechazan esos términos, luego habría que someter a votación el artículo primero en los términos que lo remitió el Senado. Corrijo, rechazo la indicación. Diputado Carter no vota, está pareado. Diputado Tomás de Rementería. Rechazo la indicación. Diputada Camila Flores. Diputado Tomás Hirsch. Diputado Andrés Joanet. Rechazo la indicación. Diputado Johannes Kaiser.
Apruebo la indicación, señor secretario. Diputado Enrique Lee. Me abstengo, presidente. Antes de tomar el voto al presidente, ¿no hay ningún diputado que haya quedado sin emitir su voto? Francisco Undurraga. Rechazo la indicación. Bien, presidente, se obtienen 3 votos a favor, 4 votos en contra y una abstención. Por tanto, se rechaza el artículo primero conjuntamente con la indicación. Corresponde entonces votar el artículo primero con el texto que viene del Senado. En votación el artículo primero propuesto por el Senado. Señor Roberto Arroyo. Yo rechazo el artículo. Señor Miguel Ángel Becker. Rechazo el artículo. Señor Jorge Brito. Apruebo el artículo. Señor Tomás de Rementería. Estoy a favor del artículo. Diputada Camila Flores no está conectada. Señor Hirsch tampoco. Diputado Andrés Joanet. Apruebo el artículo. Diputado Johannes Kaiser. En contra, señor secretario. Diputado Enrique Lee. En abstención, secretario. Diputado presidente Francisco Undurraga. Apruebo el artículo. Se obtienen 4 votos a favor, 3 votos en contra y una abstención. No hay quórum de aprobación, presidente. Por lo tanto, se rechaza el artículo 1. Muy bien, corresponde la discusión del artículo segundo, el cual tiene una indicación del diputado Kaiser para sustituir la frase que señala señalados en la lista de control según se define en el artículo 3 de esta ley, por la siguiente: que se encuentren sancionados por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. Esta indicación tiene 2 funciones. La primera es reducir la burocracia que iría de la mano de un control general de todo tipo de exportaciones de material de uso dual, lo cual significa civil, que puede ser usado para usos militares, pero no necesariamente, como puede ser, por ejemplo, el cobre o cualquier otra que fuese incluida posteriormente en la lista. Y por lo tanto, deja fuera de la posibilidad de restringir las exportaciones a aquellos países que no han sido sancionados por las Naciones Unidas, en razón de que nosotros nos encontramos en una situación de paz con todas esas naciones y de alguna manera cualquier tipo de restricción en esta materia podría significar también una especie de acto hostil. Creo firmemente en el derecho internacional, y eso significa también en que se respeten las normas que determinan cuándo un país es sancionado o no a nivel internacional. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Se ofrece la palabra al Ejecutivo. Muchas gracias, señor presidente. Voy a ser breve en este punto. Justamente lo que se busca con el establecimiento de la lista de control en el reglamento es para aspectos de que se haga menos burocrático la tramitación, y hay que tener en cuenta que en la legislación comparada, como por ejemplo en España, las listas de control se encuentran establecidas en un reglamento y hay factores interesantes en este aspecto. Uno, por una cuestión de deferencia técnica, que por algo las listas de control quedan radicadas en el Ejecutivo, porque la Comisión de Comercio Estratégico cuenta, digamos, hay una perspectiva multidisciplinaria desde el punto de vista de defensa, desde el punto de vista de Hacienda, salud, entre otros órganos. Y también hay que tomar en cuenta que la necesidad de actualizar en forma constante esta lista de control en atención a los riesgos latentes y principalmente por los avances tecnológicos. Lo importante acá, como que queda establecido en la redacción actual, es que no se está resolviendo el problema del desvío, sino que se está subordinando a los países que se encuentran sancionados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por lo tanto, queda fuera el desvío. Y eso es lo más importante acá. Ok, muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra? ¿No hay duda?
Muy bien, entonces procederemos a votar el artículo siguiente con la indicación del diputado Kaiser en el inciso primero, vale decir que sustituye la frase que señalado en la lista de control, según se define en el artículo 3 de esta ley, por la siguiente, que se encuentran sancionados por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Vale decir, lo que vamos a votar es es el artículo segundo en su totalidad, agregando la indicación. Si esta se aprueba, no corresponde votar el artículo como en el original, y si es que se rechaza, se vota el artículo en el original. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. En votación. Diputado Roberto Arroyo, ¿cómo vota? A favor de la indicación. Diputado Miguel Ángel Becker. A favor de la indicación, señor secretario. Diputado Jorge Brito. En contra de la indicación. Diputado Tomás de Rementería. En contra. Diputado Andrés Joanet. En contra, señor secretario. Diputado Johannes Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Enrique Lee. En contra, señor secretario. Diputado Francisco Undurraga. En contra, señor secretario. Bien, el artículo conjuntamente con la indicación tiene 3 votos a favor y 5 votos en contra. Rechaza el artículo en esos términos. Corresponde entonces votar el artículo que viene del Senado en su totalidad, en votación. Voy a tomar la votación, señor diputado. Señor Roberto Arroyo. Rechazado el artículo. Diputado Miguel Ángel Becker. En contra, señor secretario. Diputado Jorge Brito. A favor del artículo y en contra del desvío de armas. Diputado Tomás de Rementería. A favor. Diputado Andrés Joanet. A favor. Diputado Johannes Kaiser. Del artículo en contra, señor secretario. Sí, del artículo. Diputado Enrique Lee. A favor, señor secretario. Diputado Francisco Undurraga, presidente. A favor. El resultado es 5 votos a favor, 3 votos en contra y ninguna abstención. Se aprueba el artículo segundo. Corresponderá entonces la discusión del artículo tercero, que no tiene indicaciones. Procedo a leerlo. Artículo tercero, definiciones. Para los efectos de esta ley se entenderá por A. Autorización. Decisión de los organismos competentes que permitan la exportación, la salida temporal o el cambio de usuario final, uso final o país o territorio de destino de los materiales regulados por la presente ley. B. Certificado del usuario final. Documento otorgado por el usuario final o por la autoridad extranjera correspondiente en el país o territorio de destino que individualiza a dicho usuario y consigna el uso final y país o territorio de destino de los materiales regulados por la presente ley. C. Comisión. La Comisión de Comercio Estratégico. D. Corretaje. Intermediación en la negociación, operación o transacción para la transferencia o entrega o cualquier título de los materiales regulados por la presente ley, por la ley número 16.319, que crea la Comisión Chilena de Energía Nuclear, y la ley número 18.302 de Seguridad Nuclear. E. Corredor. Persona natural o jurídica que desarrolla actividades de corretaje de los materiales regulados por la presente ley y por las leyes número 16.319 y 18.302 antes mencionadas. Desvío. Cambio de uso final, usuario final o país o territorio de destino
sin la correspondiente autorización. G. Exportador, persona natural o jurídica de derecho público o privado que realiza la exportación de los materiales regulados por esta ley. H. Lista de control, nómina contenida en el reglamento que establece los materiales de uso dual y de defensa que se encuentran regulados por la presente ley. Dicha lista no incluirá materiales excluidos que son aquellos regulados en las leyes 16.319, 18.302, 21.250 y 17.798 sobre control de armas, cuyos textos refundidos, coordinados y sistematizados fue fijado por el decreto número 400, promulgado en 1977 y publicado en 1978 por el Ministerio de Defensa Nacional. Y licencia, documento que consigna la autorización otorgada por la Comisión para la exportación, salida temporal o cambio de usuario final, uso final o país o territorio de destino de material regulado por la presente ley. J. Material de uso dual, materiales y los medios necesarios para su desarrollo, producción o uso que pueden destinarse indistintamente tanto a usos civiles como militares, así como al desarrollo, producción o uso de armas de destrucción masiva, los cuales se individualizan en la lista de control, con excepción de los materiales excluidos, que son aquellos regulados en las leyes 16.319, 18.302, 21.50 y 17.798 sobre control de armas. Cada material de defensa es el material diseñado específicamente para uso militar o policial y los medios necesarios para su desarrollo, producción y uso de los cuales se incluyen en la lista de control, exceptando los materiales regulados en la ley 17.798 sobre control de armas. Y materiales excluidos, aquellos regulados en las leyes 16.319, 18.302, 21.250 y 17.798 sobre control de armas. M. Organismos competentes, la Comisión de Comercio Estratégico y el Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Movilización Nacional. N. País o territorio de destino, país o territorio donde serán utilizados los materiales. Tránsito, paso de mercancía extranjera a través del territorio nacional cuando éste forme parte de un trayecto total, comenzando en el extranjero y que debe terminar fuera de sus fronteras. P. Usuario final, persona natural o jurídica, destinataria en el país o territorio de destino de los materiales regulados por esta ley. Q. Uso final, destino, empleo o propósito que el usuario final dará a los materiales regulados por esta ley. No habiendo indicaciones, supongo que no habrá dudas. Sí. Yo sí tengo, presidente, duda, aunque no haya indicación. Presidente, en el artículo primero, lo que acuerda la comisión es que en el fondo se aceptó la indicación del diputado Kaiser, ¿no es cierto? En relación a la lista de control, a eso me refiero. Luego, en el artículo segundo, la primera, del diputado Kaiser. Sí. Se rechazaron las dos. Ah, bien. Ya, señor presidente, ok. Ya, es que a eso me refiero, presidente. No hay artículo primero. En el artículo primero, en el fondo, que se refiere a la lista de control donde van a estar incluidos los elementos, digamos, que están dentro del propósito de la ley. Luego en el artículo 2 se refiere básicamente al tema de los países. Entonces, lista de control que quedó excluido porque queda excluido del artículo primero. Entonces se produce ahí una incongruencia. No sé si usted me lo podrá explicar. En lo que se refiere específicamente a la lista de control, ese artículo quedó excluido. ¿No es verdad? ¿El artículo primero? El primero. O sea, es que no hay artículo primero, diputado Oli. No habría artículo primero. Sin artículo primero, lo cual no produce efecto en el resto del articulado por la forma en que está redactado. Porque el artículo tercero contiene la definición de lista de control y lo que concierne a la Comisión de Comercio Estratégico está creada en el título 2 de la ley, por lo tanto tampoco influye que haya sido eliminada del artículo primero. Esa es la consulta, secretario. Muy bien. Procederemos entonces a votar el artículo
tercero con sus definiciones. Señor secretario. En votación el artículo tercero ha puesto el presidente. Diputado Roberto Arroyo. A favor. Diputado Miguel Ángel Becker. A favor, señor secretario. Diputado Jorge Brito. Artículo tercero, a favor. Sí. Diputado Tomás de Rementería. A favor. Diputado Andrés Joanet. A favor, señor secretario. Diputado Johannes Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Enrique Lee. A favor, señor secretario. Presidente Francisco Undurraga. Aprobado. A favor. Son 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. En el artículo número 4 hay indicaciones para el punto A y el punto B generadas por el diputado Kaiser. La primera, ambas son para suprimir. Artículo 4, organismos competentes, la exportación, salida temporal o el cambio de usuario final, uso final o país o territorio de destino de los materiales regulados por la presente ley requerirá la autorización de los siguientes organismos. A. La Comisión, cuando se tratare de material de uso dual, señalado en la sección 1 de la lista de control, y él propone reemplazarla, suprimir, donde dice sección 1D, o sea, quedaría la Comisión cuando trate de material de uso dual señalado en la lista de control. O sea, lo que votaste en contra, ahora lo estoy proponiendo mantener, que es la lista de control. No lo estoy proponiendo ¿No? mantener, estoy simplemente proponiendo que sea una redacción un poco más... Y el B, el Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de Movilización Nacional, cuando se tratare de materiales de defensa, señalada no en la sección 2 de sino señalada en la lista de control. Diputado Kaiser. Simplifica la aplicación de la norma, señor presidente. La lista de control aplica para ambos, aplicaría para ambos organismos y no tiene por qué estar restringida a una sección o la otra. Muchas gracias, señor presidente. Ok, ¿el Ejecutivo tiene algún comentario? Sí, señor presidente. La redacción está relacionada para efecto de determinar el ámbito de competencia de cada una de las entidades. Y de hecho tiene que ser coincidente con la redacción del artículo 17 que versa sobre los reglamentos, principalmente. Por lo tanto, la sección 1 guarda relación con la determinación de los materiales de uso dual y la sección 2 con los materiales de defensa. Por lo tanto, al menos en nuestro concepto, se desordena la forma como se trata la distribución de competencias. Va a incidir en ese tema. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias al Ejecutivo. Diputado Kaiser, nuevamente. Sí, muchas gracias, señor presidente. Dado que en la lista de materiales de uso dual están también materiales de defensa, consideramos de que era más sencillo que simplemente se aplicase o se viese el tema desde el punto de vista de la lista de control completa, dado que existe el material de defensa que es explícitamente defensa, por ejemplo los chalecos antibalas, ¿no?, en la lista de material de uso dual. Bueno, ok, procederemos a votarla, porque si no hay acuerdo y usted no quiere retirar la indicación y el Ejecutivo piensa que está en lo correcto, lo dirimos en la votación, que es lo que corresponde. Sí, diputado Becker, por favor. No tengo certeza sobre lo que acaba de explicar el Ejecutivo. Me gustaría que me pudieran aclarar un poco más esto con respecto al artículo 17 mencionó, así es, y que dice relación con, por un lado la sección 1, la otra la sección 2. No me queda claro, digamos, para emitir mi voto, digamos. Leemos el artículo primero y después explica. Artículo 17, reglamento.
un reglamento expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, suscrito además por los ministerios de la Secretaría de Estado que integra la Comisión, contendrá la lista de control y sus secciones, señalando los materiales sujetos a regulación de conformidad al artículo 3, que es el de las definiciones, ¿correcto? Además, este reglamento precisará el funcionamiento de la Comisión, complementará los procedimientos señalados en esta ley, el de otorgamiento de licencias, la aplicación de sanciones administrativas y otros necesarios para la ejecución de la misma, especialmente los requeridos para los casos de los artículos 9, 11 y 14. Asimismo, definirá los plazos que correspondan, las medidas que se adoptarán para el tratamiento de la información secreta y reservada, el registro de corretaje internacional y todo asunto necesario para dar cumplimiento a la presente ley. Eso es lo que dice. Ejecutivo, ¿usted puede complementar y explicar las dudas del diputado Becker? Muchas gracias, señor presidente. La redacción, como se comentaba en un momento, para efectos de fijar claramente la distribución de competencias, puesto que los materiales de uso dual son de competencia exclusiva de la Comisión de Comercio Estratégico y los materiales de defensa, que en el fondo tienen que estar regulados en la lista de control respectiva, son materias propias de la Dirección General de Movilización Nacional en lo que respecta a las materiales de defensa. Muchas gracias. Señor Kaiser. Sí, una duda, porque en el listado de la Unión Europea de material de uso dual no existe esa diferencia. Eso significa que vamos a tener dos secciones en Chile, vamos a tener secciones diferenciadas. ¿Eso es correcto? Igual que la legislación española. Bueno, señor presidente, habría sido bueno tener la legislación española como comparativa. ¿Tuvo presentación la semana pasada? Sí, una presentación, pero el reglamento, digo, la lista. Pero dado que el Ejecutivo plantea que esto lo quieren organizar así, me retiro mis indicaciones. Muchas gracias, diputado. ¿Se entienden retiradas entonces las indicaciones? Están retiradas, entonces procede por economía, propongo a la comisión votar por unanimidad el artículo 4. ¿Habría algún comentario en relación a eso? Diputado Arroyo, ¿no? Bien. Sí, es que estamos discutiendo. El que usted retiró las indicaciones. Por lo tanto lo aprobamos. Aprobado. Muy bien. Título segundo de la Comisión de Comercio Estratégico. Artículo quinto, Comisión de Comercio Estratégico. Créase la Comisión de Comercio Estratégico. Órgano interministerial integrado por un representante del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Defensa Nacional, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Energía y del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Los representantes de los ministerios que integran la comisión serán funcionarios públicos designados por el ministro respectivo, quienes permanecerán en el cargo mientras cuenten con la confianza de la autoridad que los designó y no percibirán una remuneración especial por esta labor. La comisión será presidida por el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, la comisión contará con un ministro de Fe y un secretario ejecutivo, ambos designados por el ministro de Relaciones Exteriores, quienes deberán ser funcionarios públicos de dicha Secretaría de Estado y no percibirán una remuneración especial por esta labor. El secretario ejecutivo deberá efectuar las tareas que le sean encomendadas por la comisión, dictará los actos administrativos que correspondan y expedirá licencias, las cuales tendrán plena congruencia con las decisiones adoptadas por la comisión. La comisión sesionará cuando sea necesario evaluar una solicitud o requerimiento de cualquiera de sus integrantes o de su secretario ejecutivo. El quórum mínimo que se requerirá para sancionar será de 5 miembros y sus resoluciones se adoptarán por la mayoría absoluta de los integrantes presentes en la sesión. En caso de empate, dirimirá el voto de su presidente. La comisión, a través de su secretario ejecutivo,
podrá consultar o requerir información a cualquier órgano de la Administración del Estado con el objeto de dar cumplimiento a la presente ley, debiendo al respectivo órgano responder a la consulta o proporcionar tal información. Acaba de llegar una indicación sobre el artículo 5 que dice, para agregar al final del inciso primero, la comisión estará asimismo conformada por un representante. Perdón, ¿me la puede leer usted? Porque no le... Disculpe, no le entiendo la letra, diputado. No quiero... La indicación ha sido presentada por el señor Kaiser para agregar al final del inciso primero la siguiente oración. La comisión estará asimismo conformada por un representante nombrado por el Senado y un representante nombrado por la Cámara de Diputados. ¿Se ofrece la palabra? Diputado Kaiser. Señor presidente, en nombre de la transparencia y en nombre también de la necesaria interacción entre las distintas y control que debe haber respecto a las decisiones del Ejecutivo, a mí me parece que es un mínimo que exista un representante del pueblo de Chile, o cuanto menos alguien elegido directamente por el Congreso, para que vele por los intereses de la nación. Solamente un órgano meramente y puramente administrativo con tantas facultades me parece que es un peligro desde el punto de vista institucional. Muchas gracias, señor presidente. Quiero hacerle una pregunta, diputado Kaiser. Sí, por favor. Para entender y poder juzgar. Cuando usted habla de un representante de la Cámara de Diputados del Senado, ¿está hablando de un diputado o un senador? No, alguien nombrado por la Cámara de Diputados o por el Senado. No tiene por qué ser un diputado o senador. Puede ser una persona externa. Externa. Diputado Jonet. Por su intermedio, pero me parece una contradicción, porque usted acaba de decir, diputado Kaiser, que tiene que ser a lo menos alguien representante popular. Y por tanto, yo me remito a lo que usted señala. ¿No? Y que uno se pisa sus palabras, porque si es coherente uno con lo que se señala, entonces tendría que ser un diputado o un senador, porque tiene que ser a lo menos alguien que sea representante del pueblo, como usted acaba de señalar, está en la grabación. Entonces no podría ser un funcionario del Congreso. Eso, presidente. Muchas gracias, señor presidente. El Congreso, por ejemplo, elige para distintos consejos, Consejo de Derechos Humanos, etcétera, elige representantes que no necesariamente son miembros de la Cámara, y en ese sentido tienen el respaldo del Congreso. Lo hacemos también cuando elegimos a alguien que va al Tribunal Constitucional. En ese sentido, no es ninguna novedad que el Congreso delegue en personas que elige aquí en la sala su facultad de fiscalización, de alguna manera. Entonces, yo creo que no sería una mala idea tener ojos y oídos en esta comisión. Y es la razón por la cual lo hemos hecho también en otros ámbitos del Estado. Muchas gracias, señor presidente. Permiten entrar al debate antes de darle la palabra al Ejecutivo. La diferencia que yo veo, y aquí estoy actuando no como presidente, sino como miembro de la comisión, en relación a esta materia, que todos los organismos de los cuales existe representante por parte de una o de ambas cámaras son remunerados, los miembros. Cuando usted habla de la Dirección de Televisión Nacional o habla de la Corte del Banco Central o de la misma Comisión de Derechos Humanos, son gente que ejerce sus facultades en términos de remuneración, y desde ese punto de vista, como presidente, nosotros no estamos en la posibilidad de erogar gastos porque no nos corresponde, no es nuestra atribución asignarle un costo a una función. Y si no tuviera el costo, es difícil de ser ejercido como en el deber de poder fiscalizarlo y controlarlo, digamos, porque le estaríamos pidiendo un favor. En la práctica. Y si es así, yo en lo personal declaro desde ya mi voto en contra de esta indicación. Encantado, diputado Kaiser. Muchas gracias, señor presidente.
Estoy convencido que, por ejemplo, se encontrará personas idóneas que estén dispuestas a hacer esto ad honorem, entre otras cosas, porque, por ejemplo, sirven en gremios. Por ejemplo, el gremio de exportadores, y que postulen a este tipo de cargo que estoy proponiendo, en razón, entre otras cosas, también de velar por los intereses tanto del Congreso como de la economía nacional. Muchas gracias, señor presidente. Diputado Lee y diputado Llanet. El diputado Lee tiene la palabra. Gracias, presidente. Aunque el diputado Jonet pidió la palabra primero, pero presidente, el punto es el siguiente, más allá del tema remuneracional y de acuerdo a lo expuesto anteriormente por quien habla, en relación a la necesidad de mayor control y fiscalización que a modo general hemos prevenido respecto a esta norma, a mí me parece atingente la indicación que se está haciendo en relación a que ya los representantes del Ejecutivo también se sume algún representante del Congreso. Por lo tanto, lo que se ha manifestado en relación a lo remuneracional, la verdad es que no inhibe para nada la indicación presentada. Es más, estoy adhiriendo ahí. No, a ver, pasamos de representante a un corporativo. Porque si estamos diciendo, y por su intermedio el diputado Caiza decía, pueden ser, por ejemplo, representantes de gremio, está en la grabación, imagínense representante de gremio, entonces ya entramos en una cuestión corporativa además. Y ahí me complica más todavía, porque en definitiva vamos a tener intereses dentro de lo que se supone que debiera ser un ente fiscalizador, por tanto está fuera además de la lógica justamente de este sistema. Pero lo otro que no se puede tampoco permitir es el cogobierno. Nosotros tenemos una democracia representativa, pero con presidencialismo. El Ejecutivo también es electo democráticamente y tiene efectivamente sus atribuciones que son justamente de ser Ejecutivo. Entonces, yo no quisiera entrar en debate. Lo que no podemos seguir es tirando la cuerda, porque partimos con primero que tienen que ser representantes. Cuando el presidente pregunta, bueno, tendría que ser un senador o un diputado, dice, no, bueno, alguien que represente a los diputados, pero es que el tema remuneracional, bueno, es que ahí tiene que ser alguien de los gremios. Y empezamos a tirar la cuestión. Entonces, podrían ser, entonces ya, incluso ya, pero los gremios. Entonces eso es corporativismo, y el corporativismo no corresponde, porque eso ya es dejar que los grupos de interés entren a cogobernar. Eso es, a cogobernar. Y por tanto no corresponde. O sea, estas son instancias que tienen su reglamento para la fiscalización, y me parece que está claro respecto a lo que ha planteado el Ejecutivo. Un momento. Tiene la palabra el diputado Arroyo, el diputado Becker y posteriormente el diputado Lee y el diputado Caiza. Yo cedo mi espacio para después del diputado Lee, porque lo mío tiene que ver con, si están discutiendo lo mismo, que mantengan el punto. Hay otra pregunta hacia el Ejecutivo. Ok, entonces el diputado Arroyo, el diputado Lee, el diputado Becker y el diputado Arroyo. Presidente, sobre lo mismo, hay una indicación que me resulta del todo coherente con lo ya expresado al comienzo de esta comisión, que es la necesidad de mayor control. Ahora, la explicación remuneracional para mí no es suficiente, y ahora se agrega un cogobierno, presidente. Se queda, está claro en el artículo que la decisión final va a ser con un quórum y por mayoría absoluta. Y estamos hablando de uno o a lo máximo dos representantes, uno de cada cámara. Por lo tanto, no va a ser ingerente, finalmente, no va a ser decisiva en la votación final. Pero sí me parece del todo prudente que haya un representante en esta comisión. Muy bien, diputado Becker y posteriormente diputado Arroyo. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muy amable. La verdad es que representante del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, de las Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Fomento de Turismo, Ministerio de Salud, Ministerio de Energía, Ministerio de Ciencia, Conocimiento e Innovación, integrante de la comisión, funcionarios públicos designados por los ministros. Claro, cierran la puerta y esto pasa a ser del gobierno de turno. Del gobierno de turno en su totalidad.
Sí, está bien la democracia, diputado Jonet, a mí también me gusta la democracia, por eso estoy aquí. Y lo que yo digo es que sí debiéramos tener y buscar en conjunto con el Ejecutivo la posibilidad de tener una persona distinta que pueda, al menos poder tener derecho a opinar dentro de la comisión. Y si a él le parece que hay alguna cosa que no esté del todo correcta, también poder denunciarla oportunamente. No se trata de cogobernar, no estoy pensando en ese sentido, pero yo creo que a la luz de todo lo que hemos conocido, especialmente en estos últimos 2 años en nuestro país, yo creo que es bueno tener una estructura que nos permita tener tranquilidad de que las cosas que se están discutiendo y conversando en el interior de esta comisión tengan también la posibilidad de que sea de público conocimiento cuando haya alguna situación que al menos parezca irregular. A mí me gusta la idea de trabajar con las puertas abiertas. Así lo hice durante todo mi tiempo como alcalde de Temuco y en ese sentido creo que es una buena forma también de dar digamos, transparencia. Este tipo de comisiones también a la larga debieran, no sé si es o no factible, por ejemplo, como hoy día estamos frente a las cámaras grabándose las reuniones. Entonces es una buena forma de decir, mire, aquí estamos, en esto estamos trabajando y por eso es que es importante que la situación se vea oportunamente y no necesariamente que tengamos que ocultar información o ocultar situaciones que a la larga nos puedan traer problemas a todos. Entonces, yo creo que sí no tengo la solución, no sé si es de los gremios, no sé si representante del Senado, de la Cámara de Diputados, pero me parece que debería haber un contrapeso, no total, porque como dice el diputado Jonet, por su intermedio presidente, que esto es democracia, está bien, es democracia, pero a la luz de los últimos acontecimientos, si hubiésemos tenido a alguien en el Ministerio de Vivienda en Antofagasta, no habríamos tenido democracia viva repartiendo plata a destajo para una diputada y sus pololos, digamos. Entonces no me parece. Pero yo creo que deberíamos pensar en una fórmula para poder controlar y fiscalizar este tema. Gracias, presidente. Ok, muchas gracias. Le corresponde la palabra al diputado Arroyo, luego al diputado Kaiser y luego al Ejecutivo. Muchas gracias, señor presidente. Aquí dice que este consejo, estos representantes del ministerio no percibirán una remuneración especial por esta labor. Me imagino que por eso no hay informe financiero, ¿verdad? Pero también quiero dejar que quede claro acá, porque así ha pasado con otras corporaciones y en otras leyes que hemos trabajado en otras comisiones, en que de repente no hay remuneración, pero hay viático de alguna manera. Al dejar que es en ningún tipo de remuneración, ni especial ni nada, es cero. Todo es ad honorem, que quede claro y estipulado. Porque como digo, en otras partes, que se crean, se generan viáticos por el trabajo y ahí recordemos lo que pasó en la ANFP. Gracias, presidente. Diputado Kaiser. Señor presidente, la idea de los contrapesos de los check and balances es fundante para la democracia. Nosotros no somos una monarquía. El presidente no es un monarca durante un tiempo y puede hacer lo que quiera con el Estado. Es por eso que nosotros tenemos facultades fiscalizadoras desde la Cámara. Cuando se entrega o se crea una organización con el poder que va a tener esta organización, esa organización tiene que ser fiscalizada. Tanto es así que el propio gobierno ha reconocido parcialmente dicha necesidad y ha ofrecido ciertos niveles de información. Pero esos niveles de información, y yo llevo 1 año y medio acá, todos sabemos que son bastante exiguos para lo que normalmente se requiere para efectivamente garantizar de que una organización funcione como tiene que funcionar. Entonces la presencia de representantes, de un representante del Senado, un representante de la Cámara de Diputados, en esta organización no debiese llamar alarma a nadie. De hecho, debiese ser saludado por el Ejecutivo y quizás pudiesen complementar esta indicación en la medida en que esto lo que hace es garantizar efectivamente que haya transparencia detrás de este proceso, de los procesos de asignación de ¿cómo se dice?, de licencias, y que todos quedemos con mucho mayor tranquilidad. No se le quita la facultad la facultad de decidir al Ejecutivo,
Pero lo que sí se hace es poner un par de ojos para que la decisión se haga con la conciencia de que va a ser pública y transparente. Y normalmente eso conduce a mejores decisiones. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, quiero escuchar al Ejecutivo antes de hacer una proposición. Muchas gracias, señor presidente. Advierto dos inconvenientes en este tipo de materia. En primer lugar, se quiebra el mecanismo, la fórmula de distribución de poderes constitucionalmente establecido, puesto que la función de gobierno y de administración queda radicado en el Ejecutivo. Esto es una función esencialmente administrativa. Por lo tanto, al rol que le asiste, sin perjuicio el rol fiscalizador propio de la Cámara de Diputados, es una función legislativa. Y ello nos conduce a al siguiente riesgo. Si yo empleo la expresión representante de la Cámara o representante del Senado, ¿cómo operaría el mecanismo de responsabilidad del Estado por falta de servicio? ¿Estaría respondiendo a quién? ¿El gobierno? ¿Estaría respondiendo el Congreso? ¿Va a ser responsable por falta de servicio o cualquier otro criterio de imputación por la conducta? Porque estamos hablando de representantes de la Cámara de Diputados y representantes del Senado, y eso genera un tremendo inconveniente sobre esta especie de difuminación de las funciones que constitucionalmente le asiste a cada uno de los órganos. Muchas gracias, señor presidente. Sí, claro, encantado. Presidente, nuevamente quiero hacer mención a la necesidad justamente de los contrapesos y de nuestra obligación de control y fiscalización. Entonces, queda claro para mí por lo menos que el gobierno no existe, porque a la hora de ver quórum y votación, claramente siempre va a primar la posición del Ejecutivo. Pero una solución salomónica es que estén estos representantes del Congreso, de la Cámara de Diputados y del Senado, sin derecho a voto, pero sí estando presentes en la comisión. Diputado Kaiser y diputado Jonet. Muchas gracias, señor presidente. Esta ley le asigna el presidente tiene una facultad colegisladora, ¿no es cierto?, a través del reglamento, un reglamento que va a poder modificar esta comisión en materia de lo que es la lista de control y el reglamento mismo. Tiene una facultad de modificar, y fue una de las razones por las cuales dijeron que esto había que hacerse así, tenía que hacerse así. Tienen la facultad de modificar discrecionalmente una serie de parámetros, no los parámetros de la ley, pero son los parámetros sobre los cuales se aplica la ley. Y eso es una facultad legislativa, y es una facultad que uno tiene que controlar. Y en materia de legislación, el presidente es colegislador, pero nosotros somos los legisladores, y tenemos, creo yo, la obligación de chequear qué es lo que se está haciendo en esa materia. Muchísimas gracias, señor presidente. Ok, a ver, diputado Jonet. Además, súper breve, presidente, porque si podemos estar permanentemente con este debate y tratando de desviar porque partimos con representantes, pues con los gremios, etcétera. Entonces, queda claro que este tipo de comisiones son permanentes, hay muchas en el gobierno, y cuando digo gobierno de turno, son funcionarios de carrera que están ahí permanentemente, que los mandan y que llevan años, etcétera, y son comisiones, entonces generalmente en este tipo de comisiones no vale el legislativo, porque si no tendría que ir a todas las comisiones y tendría que mandar a todas las representantes, y eso es imposible. Así que yo suscribo nuevamente que no corresponde la indicación, y bueno, tendremos que votarla, no sé. Diputado Brito. Gracias, presidente. Respecto a la indicación, yo comparto que esto transgrede, creo que es el artículo 62 de la Constitución Política, que otorga al Ejecutivo la posibilidad de crear funciones y cargos en la administración del Estado. Además, también señalar que al tratarse de una materia de defensa y de política exterior, son dos temas que en este Congreso, por lo general, ha habido una altura de miras y se han tratado como temas de Estado, independientes de los temas de los gobiernos de turno. Y además también señalar que la comisión, según lo que entiendo, también estaría amparada por la ley de transparencia, a la cual cualquier ciudadano puede hacer solicitudes de información. Y si es que la propuesta, si mal yo no entendí, es que una persona ad honorem designada por este Congreso participe de la comisión, usted sabe que la vida en Chile no es ad honorem, se tiene que costear, y a mí me preocupa quién va a costear la vida de esa persona y porque qué intereses va a representar. Yo tengo
mayores certezas de que un funcionario de carrera en los ministerios en los cuales ha existido una política de Estado con planificación a 10, a 15 años, sea justamente quienes a mí me dan mayores garantías y además también a quien le puedo exigir responsabilidades administrativas y penales en caso de actuar en contra del interés superior del país. Señor presidente, gracias. Voy a tomar la palabra yo un minuto porque no lo he escuchado muy atentamente. Y voy a pedir que el diputado de Rementería se quede en el Zoom y voy a suspender la sesión porque yo creo que nosotros tenemos que conversar y transparentar qué queremos hacer, porque si se cae este artículo se cae como piano todo. Porque aquí estamos creando, entre ese artículo y el siguiente estamos creando la comisión. Entonces, dado que además lo votamos en general a favor, yo entiendo las legítimas dificultades y diferencias que todos y cada uno de nosotros podamos tener y dudas en relación a ciertas acciones. Pero yo creo que aquí, como estamos en la Cámara de Diputados y donde hacemos política y parlamentamos, creo que nos debemos generar el espacio para transparentar efectivamente, porque esto va a ir una mixta igual, dado que se rechazó el artículo número 1, que va a presentar diferencias con lo que se votó en el Senado, va a ir a un tercer trámite y probablemente, y así nosotros lo rechacemos entero aquí y vaya con informe negativo, si es que vamos a generar probablemente un tercer trámite y dadas las dudas, inquietudes que aquí se presentan, a lo mejor incluso una comisión mixta, es que más allá de seguir votando esto, a mí me gustaría transparentar o ver de verdad qué pasa entre la votación general, en que se aprobó mayoritariamente, y aquí estamos deshuesando un producto que concordamos entre, no la mayoría, sino la inmensa mayoría de los presentes en la sala, en la sesión anterior, y por lo cual se llamó a votar en particular, entendiendo las legítimas diferencias. Esto para mí no es motivo de escándalo, pero aquí esto en la práctica va a ser un 4-4, con lo cual se va a rechazar la indicación, y probablemente sea un 4-4, con lo cual se rechace el articulado y se cae todo. ¿Ya? Ok, entonces vamos a proceder a suspender, a cerrar la sesión hasta la próxima semana, para darnos un tiempo de conversación política en relación a este tema. ¿Les parece? Muy bien, presidente. Muchas gracias. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, la misma se levanta.